buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles a las 19:30 en vivo por la señal Metro en nuestro programa El Estado que Viene. Nuestras vías de comunicación son el 5277-0045 o para dejar sus mensajes el 4832-3206 o el 155020-7127. Nuestro correo electrónico, elestadoqueviene@elmetro.com. En el programa anterior estuvo Andrés Cisneros, ex viceministro, vicecanciller de la República, y estuvimos haciendo una serie de análisis vinculados con la problemática internacional y las consecuencias que están teniendo algunas decisiones que se están tomando en nuestro gobierno nacional. Hemos tenido una cantidad muy grande de llamados telefónicos que siempre agradecemos. Y hoy, bueno, en primer lugar, un pequeño comentario del día. No hay subtes. Impresionante la cantidad de gente caminando por la calle, tratando de llegar como pueden a las terminales de ferroviarias, subidos a los colectivos que no dan abasto, la cantidad inmensa de combis y los autos. Realmente un hecho tremendo y que se va a repetir el día de mañana. Yo creo que estas cuestiones deberían concluir. Es como que se va cada vez agrandando los conflictos sociales, los conflictos gremiales, en un país que tuvo durante 10 años un crecimiento económico sostenido y que debió haber solucionado sus problemas fundamentales, cosa que no pasó y ahora desgraciadamente estamos pagando las consecuencias. Y bueno, aparece consecuentemente una cantidad de temas, ¿no? La situación económica y con todas sus implicancias, ya se habla de algún principio de recesión, la problemática industrial, el sector agropecuario nuevamente castigado, en este caso en provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy aparentemente hasta el momento no ha habido quórum en la Cámara de Diputados para tratar este tema, pero de cualquier manera es una cuestión que está allí, latente, y que impide un análisis medianamente razonable por parte del sector agropecuario, que otra vez está viendo cómo lo van a castigar. Pero no solo el sector agropecuario, el sector productivo en general, porque también aparece ingresos brutos, aparece sellos, aparece el tema del impuesto al capital, que se va a beneficiar la nación. Hoy oponente de Scioli beneficiándose. Así que son situaciones muy serias y muy graves. Pero hoy la vamos a tratar, porque tenemos a Jorge Castro, un analista político internacional más que reconocido y conocido por todos ustedes, y él me ha traído un libro que ahora después vamos a hacer una presentación más formal, pero que yo ya lo muestro en cámara, que es La visión estratégica de Juan Domingo Perón. Casi nada, ¿no? Y en estos momentos, cuando uno habla de estrategia, hablar de políticas de Estado, es hablar de cuestiones que se trasladan en el tiempo y que están por arriba de la cuestión circunstancial de un partido en el gobierno, cosa que desgraciadamente aquí no están pasando. Así que, hecho esta pequeña presentación, vamos a los auspicios y con nosotros Jorge Castro. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. Hola, quería contarles que criar animales es una tarea muy dura en la que trabaja mucha gente. Hola, yo soy Cintia, la hija de Horacio, y me encargo que las condiciones de los animales sean las mejores. Somos muchos los argentinos que trabajamos en la cadena de carne vacuna. Por eso, con políticas a largo plazo, vamos a tener más carne. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Cambiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Abrí los ojos.
Estoy volando. Bueno, disfrútalo, porque va a ser la única vez que vas a poder volar. El año que viene usamos los puntos quiero que estamos acumulando para viajar. Total, yo ese años vengo acumulando. Sí. Marcos, si yo salto, ¿vos me rescatarías? Sí, calculo que sí. ¿Cómo calculo? Sí. Ya está, déjame salir. Pará. Soltame. Llegó Quiero Viajes. Elegí dónde, cuándo y cómo viajar con tus puntos. Banco Galicia. Cada día más. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Estamos con Jorge Castro, ¿cómo te va? Muchísimas gracias, muy amable. Gracias por invitarme. Vos sabés que, ustedes saben, mejor dicho, que con Jorge Castro nos une una mitad de muchos años, hemos sido condiscípulos, y recién nos habíamos prendido, mientras pasaban los auspicios, en el análisis de la problemática nacional, ¿no? Y yo decía, qué macana las cosas que no se han aprovechado. Y él me decía, soportar el gobierno de los Kirchner es la demostración de la fuerza de este país, ¿no? El cambio de la Argentina de los últimos 20 años es extraordinario, especialmente en los últimos 10. Atrás de esto lo que hay es el hecho de que la producción agroalimentaria de la Argentina ha realizado un cambio verdaderamente revolucionario. La producción agrícola de la Argentina está entre las 3 más avanzadas del mundo, en lo que se refiere a capacidad de innovación, aumento de la productividad y rendimiento por hectárea. Esto en el momento en que han cambiado las condiciones mundiales, en el sentido de que la demanda mundial, ante todo de alimentos, está hoy en los países asiáticos, sobre todo en China. Esta coincidencia el cambio de la producción agrícola y el cambio de las condiciones mundiales sucede al mismo tiempo que ocurre en el resto de los países de América del Sur. Todos los países de América del Sur, encabezados por Brasil y también la Argentina, tienen 2 rasgos estructurales comunes. Por un lado, el hecho de que más de la mitad de sus exportaciones son materias primas. En el caso de Brasil, el año pasado fue el 61%. En el caso de Chile es el 90%. En el caso de Perú es el 65%. Y al mismo tiempo, su principal socio comercial, de todos ellos, al mismo tiempo de los países de América del Sur, es un solo país, es China. América del Sur ha cambiado su destino en los últimos 10 años, por la razón fundamental de que la inserción internacional de la región sudamericana, inserción internacional es el camino de doble vía por el que transcurre el comercio y las inversiones de un país o de una región en particular, no se realiza más ni con la Unión Europea ni con los Estados Unidos, sino con los países asiáticos. O sea, Jorge, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, te lo he escuchado y estoy convencido de esto que estás señalando vos. Mi pregunta o mi afirmación, mejor dicho, estaba vinculado, ¿qué diferente hubiera sido si teniendo esas posiciones que tienen otros países hubiéramos tenido un gobierno que lo hubiera sabido aprovechar? Bueno, el asunto es este, acá los cambios son estructurales. Estos son cambios que no se deben a la acción de un gobierno determinado, sino al hecho de que la Argentina ha realizado un cambio de fondo en lo que se refiere a su capacidad de producción, sobre todo en materia de alimentos. Correcto. Y esta es la base estructural, el sustento que le otorga relevancia a la Argentina en el actual momento mundial. La fuerza de esto que ha ocurrido dentro de este cambio de las condiciones mundiales es tan grande que incluso puede experimentar una enorme dificultad desde el punto de vista político como ocurre en el momento actual. Lo aguanta. Pero más que eso, el dato es este. Desde julio del 2007 a marzo de este año se han fugado del país, han salido del país, según cifras del Banco Central, 75.000 millones de dólares. Lo que esto significa es que la Argentina tiene 40 millones de habitantes, tiene un 22-24% de la población bajo los niveles de pobreza. La característica que tienen los sectores que se encuentran por abajo de los niveles de pobreza es que carecen de capacidad de ahorro. Lo que esto significa es que el resto de la sociedad argentina
ha colocado fuera del país en menos de 4 años 75.000 millones de dólares. ¿No? Pero lo que esto significa es que el nivel de ahorro individual de la Argentina es el más alto de América Latina. No, pero está bien. Pero digo, qué grave, porque si eso se hubiera quedado en el país, ¿cuál hubiera sido la situación en este momento? Bueno, pero esos capitales han salido como respuesta a la incertidumbre de orden político provocada por el actual sistema de poder. Esto además está en relación directa a lo que ha sucedido y sucede en el momento actual. El dato que hay que tomar en cuenta desde el punto de vista político me parece que es el siguiente. Desde octubre del año pasado, la Argentina tiene control de cambios, control de las importaciones. La razón por la cual tiene control de cambios, control de las importaciones, es porque en el mes de octubre, debido a la aceleración de la fuga de capitales, que en el mes de octubre llegó a 3.400 millones de dólares, en ese mes se produjo por primera vez en 10 años una crisis del sector externo en la cuenta capital. La anterior crisis del sector externo en la cuenta capital de la Argentina había tenido lugar en el año 2001-2002. Y luego pasaron 10 años y se llegó al momento actual en el que tenemos nuevamente una crisis del sector externo en la cuenta capital. ¿Son los 10 años de la Argentina que con sus ciclos? ¿Esos ciclos de crecimiento y de caída? No, pero estos 10 años han tenido estas dos diferencias fundamentales, sí. En el sentido de que han sido 10 años de alto nivel de crecimiento económico y de aumento sostenido de las exportaciones. Mientras que todas las anteriores crisis del sector externo de la Argentina fueron precedidas por 4 años, en el caso del 2001-2002, 4 años consecutivos de recesión económica y 4 años consecutivos de caída de las economía, y vamos al libro, ¿no? Pero con lo cual la economía, si tiene una caída en la Argentina, es más inexplicable. No, pero no es inexplicable, es un fenómeno estrictamente político. No hay confianza en el actual sistema político de parte de la sociedad argentina. Por eso es que faltan dólares genuinos, no porque el superávit comercial proveniente de las exportaciones haya caído, todo lo contrario. La soja está en 550 dólares la tonelada, todo lo contrario. Desde el punto de vista de la salubridad macroeconómica, la situación de la Argentina es inmejorable. El problema que tiene la Argentina está en el plano político. La confianza. La confianza es un fenómeno esencialmente político. Un poder político inspira confianza cuando tiene un grado de legitimidad y reconocimiento por parte de la sociedad. Y este es el problema de la Argentina. Bueno, vamos a la visión estratégica de Juan Domingo Perón. Así es. Vamos a tu libro que yo acabo de presentar. Lo voy a poner otra vez en cámara para que lo puedan ver, porque es una edición muy interesante. Y sobre todo, no solo el título en grande, sino acá, en letra más pequeña, dice: para Perón la política es siempre un fenómeno mundial, jamás un proceso meramente doméstico o provinciano, encerrado en las fronteras de un país. Absolutamente. Bueno, contanos un poco de este libro y del análisis que vos has hecho. Punto primero del conocimiento de la visión estratégica de Perón, que es el núcleo de su pensamiento político. Para Perón, la historia es una serie sucesiva de integraciones en el espacio y en el tiempo, hasta alcanzar el nivel de una sociedad mundial, que es lo que ha ocurrido ahora con el actual proceso de globalización. Y aclaraba que en la medida en que este proceso ascendente de integración sucesiva en el espacio y el tiempo, que para él era el núcleo del proceso histórico, se acentuaba y se aceleraba, adquiría la velocidad de los medios de la evolución histórica, que para Perón eran los de la ciencia y los de la técnica. Correcto. Entonces, lo que presume el pensamiento estratégico de Perón es que en este mundo en donde el proceso de integración mundial es cada vez más acelerado y en donde ha emergido una sociedad mundial, la política ha dejado de ser un fenómeno provinciano de fronteras adentro, es esencialmente un fenómeno de orden global, mundial. Para la Argentina lo que esto significa es lo siguiente: no hay más proyecto argentinista para la Argentina. La Argentina tiene su destino irrevocablemente unido al resto de los países de América del Sur. Su alianza estratégica con Brasil es el punto de partida del mantenimiento y profundización de la identidad nacional en las próximas décadas del siglo XXI.
En este sentido es que se puede pensar la visión estratégica de Perón pensada 30 años después de su muerte. Como dirigencia política, no hablemos del gobierno, sino como dirigencia política, ¿estamos comprendiendo este fenómeno? ¿Estamos viendo la necesidad de una visión estratégica? ¿Vos observás en el conjunto de la clase política un análisis como el que hacía Perón? Bueno, lo que hay es esto, hay una crisis política en la Argentina. Lo que tampoco está presente el justicialismo como fuerza política unificada. En realidad, todos los partidos políticos entraron en crisis a partir del año 2001-2002. Pero precisamente por eso es que tiene tanta importancia esta visión estratégica de Perón, porque permite con sus categorías, que son básicamente 3, tener una visión del mundo de hoy y por lo tanto del papel de la Argentina en este nuevo mundo surgido del proceso de globalización en donde ha emergido una sociedad mundial y en donde el destino de la Argentina ha dejado de ser un destino puramente argentinista y se ha convertido en un destino sudamericano. En este sentido es que este destino sudamericano de la Argentina hay que colocarlo en este nuevo mundo donde el eje del proceso de acumulación económica y también crecientemente del poder político ha pasado irreversiblemente de los países capitalistas avanzados a los países emergentes. Y los 3 países emergentes principales son China, India y Brasil. Es dentro de esta gran tendencia que hay que ubicar, de acuerdo a las categorías de la visión estratégica de Perón, el destino de la Argentina en el siglo XXI. En función del análisis que vos hacías hace un rato, vinculado con estos cambios estructurales de la Argentina. Y del mundo. Que se dieron en la Argentina y en el mundo, que se dieron al margen del gobierno, están, y son altamente positivos. En función de eso, y en función de que esto continúa, yo he visto algunos trabajos y algunos análisis de algunas firmas muy serias que dicen, bueno, este tema de la Argentina en el mundo, con China, es una posibilidad de utilización o de crecimiento que se extiende por los próximos 20 o 30 años. ¿Es posible que nosotros como clase política nos podamos adecuar a esto? El asunto es este, no se trata de inventar la pólvora. La Argentina lo que tiene que hacer es lo que lo muestra la necesidad histórica. Es en el fondo hacer lo que hacen el resto de los países de América del Sur. Es hacer en la Argentina lo mismo que hizo Lula en Brasil. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué? Hay un problema político en la Argentina, pero esto no es novedad. No es novedad. El problema es la crítica fundamental que se puede hacer al actual sistema de poder en la Argentina. No es tanto por el daño que se pueda realizar respecto a la estructura económica y social del país, sino sobre todo por lo que se refiere al lucro cesante en términos jurídicos, a lo que estamos dejando de ganar en este contexto mundial extremadamente favorable que tiene la Argentina frente a sí. Pues sabés que a ese punto, el lucro cesante, que vos lo has caracterizado muy bien desde el punto de vista jurídico, es un poco lo que yo me refería en la charla que tuvimos incluso cuando pasaban los auspicios, diciendo, hemos tenido o estamos teniendo lucro cesante los argentinos, en función de estas ventajas. Bueno, pero el lucro cesante significa, entre otras cosas, Carlos, lo siguiente. El año pasado, 2011, Brasil atrajo 66.500 millones de dólares de inversión extranjera directa. La Argentina, menos de 6.000 millones. Lo que quiere decir es que en el momento actual, la Argentina estaría en condiciones de recibir un porcentaje de inversión de las empresas transnacionales equivalente al de Brasil, entre 40 y 50.000 millones de dólares por año. Estamos recibiendo menos de la 10ª parte. Ahora, el contexto mundial es el que permite pensar que la Argentina, al igual que el resto de los países de América del Sur, está en condiciones de recibir esta extraordinaria inversión de las empresas transnacionales. O sea, cuando uno habla de inversiones, piensa en estas inversiones que vos estás señalando, lo que se está perdiendo. Pero hoy me llamó la atención, no me llamó la atención, sino me marcó un punto vinculado con algo que leí en el diario, donde una productora agropecuaria afectada por este posible incremento de los impuestos decía, yo tengo una plata con la cual yo pensaba hacer unos molinos nuevos y no los voy a hacer porque tengo miedo por el impuesto que viene. O sea,
la gran inversión, la pequeña inversión, el conjunto en su totalidad afectado por estas situaciones, ¿no? Así es, efectivamente. Atrás de esto lo que hay es una crisis fiscal de envergadura. La crisis fiscal, a su vez, es consecuencia de la contracción económica que experimenta el país. A su vez, esta contracción económica que se manifiesta a partir del segundo semestre del año pasado es consecuencia directa de la fuga de capitales y de la crisis del sector externo. Acá hay pocas novedades, en el sentido de que la economía argentina los primeros 6 meses del año pasado creció 8.6%. Segundo semestre del año pasado creció menos del 3%. El punto de inflexión es el mes de octubre, cuando se produce la crisis del sector externo y el gobierno se ve obligado a establecer el control de cambios, control de las importaciones que mantiene hasta el momento actual. ¿Qué opinión te merece el tema de la expropiación de las acciones de YPF vinculadas con Repsol y todas esas Yo cuestiones? creo que el tema de la, y su incidencia en esto que estamos hablando. La expropiación de YPF Repsol no tiene nada que ver con la discusión sobre la conveniencia o no del control estatal sobre los recursos naturales. Nada que ver. Acá lo que ha ocurrido es la utilización del poder del Estado para apropiarse de los activos de una empresa transnacional cuya propiedad está garantizada por acuerdos internacionales. Con este agregado, la Argentina lo que ha hecho con este proceso de apropiación de YPF Repsol es exactamente lo contrario de lo que hace el resto de los países emergentes. La prioridad estratégica para Brasil, la definición que Brasil ha dado de su interés nacional en el siglo XXI, consiste en atraer la inversión de las empresas transnacionales, no en expulsarlas como acaba de hacer la Argentina. El secreto del éxito extraordinario desde el punto de vista económico de los países emergentes no es solo su alta capacidad de crecimiento económico, el caso de China, de India, del resto de los países asiáticos, es el hecho de que han cruzado su crecimiento económico con la inversión de las empresas transnacionales. China, es imposible de comprender el fenómeno chino si no se ubica el crecimiento de la economía china con la convergencia y la capacidad de atracción de la masa de la inversión de las empresas transnacionales. Sí, y volviendo a Perón, ¿no? En aquel tiempo, con la distancia que tenemos con ahora, Perón ya hablaba claramente del tema de la ruptura de la frontera, ¿no? Absolutamente, porque esta era la visión de orden estratégico, en realidad el significado del proceso histórico que tenía para Perón, en el sentido que la historia era un proceso sucesivo de integraciones cada vez más profunda, cada vez más amplia. Pero Perón vive y muere antes del periodo del actual proceso de globalización, que comienza en la década del 70, precisamente cuando Perón muere. Son los años 73 y 79, los dos shocks petroleros, los que dan comienzo al actual proceso de globalización de la economía mundial. Jorge, vos sabés que este es un programa que va al aire, en directo, y que tenemos muchos llamados telefónicos, hoy cualquier cantidad. Entonces, en los últimos minutos hacemos un ida y vuelta con nuestro invitado, ¿no? Felicito al doctor Castro, un placer escucharlo. Soy Julio Migliosi de San Martín. Julio Migliosi fue 3 veces diputado nacional, le mandamos un cariñoso saludo, en su nombre de San Martín, de mi pueblo. Norma de Pompeya, un lujo escuchar a Castro, ojalá imitáramos a Brasil, Uruguay o Chile. Rafael de Rosario, ¿usted cree que este gobierno actual es peronista? Yo creo que el peronismo como fuerza política, actor político unificado, no existe más en la Argentina desde el año 2001-2003. Hay distintas corrientes peronistas que con toda legitimidad se reclaman de esa condición. El gobierno actual tiene todo el derecho del mundo a considerarse por lo menos un sector como peronista. El dato estratégico fundamental, sin embargo, es que la actual mandataria, Cristina Kirchner, ha excluido de las decisiones, a diferencia de lo que sucedía con su esposo, Néstor Kirchner, tanto al peronismo territorial, gobernadores e intendentes, como al sindicalismo. No es poca cosa. Esta es una diferencia fundamental. En realidad lo que ha surgido ya es una corriente que ha tenido su manifestación en el reciente acto de Vélez Arfiel, en donde ha quedado nítidamente a la luz
la diferencia que existe entre esta corriente y el justicialismo territorial por un lado y el sindicalismo por el otro. Emilio de Quilmes, ¿cómo afecta la economía en el bolsillo de los argentinos las restricciones al dólar y a las importaciones? Acá faltan dólares genuinos en la economía argentina, no porque haya habido una caída de las exportaciones. Todo lo contrario, las exportaciones aumentan, el precio de los commodities agrícolas está en un nivel histórico, mayor incluso que el récord del año 2008. Faltan dólares en la Argentina por la razón fundamental de que se ha acelerado la fuga de capitales del país. Leticia de Palermo, ¿Argentina puede competir con productos textiles de China? ¿El intercambio comercial con Angola sirve? Angola es, junto con el resto de los países africanos, un país que tiene un alto nivel de crecimiento económico. En Angola están presentes prácticamente todas las empresas transnacionales brasileñas. Angola tiene unos niveles de crecimiento económico el año pasado de más del 14% anual. La razón es fundamentalmente la explotación petrolera. Todo el continente africano ha tenido en los últimos 10 años una tasa de crecimiento económico mayor que el de la América Latina. Y la razón fundamental por la que esto ha ocurrido es porque dirige sus exportaciones de materias primas, por ejemplo el petróleo de Angola, a un solo mercado, que es el mercado chino-asiático. Bueno, Marcelo Tigre hace una pregunta similar vinculada con el tema de Angola. María de Once, la pobreza en Angola es altísima y sus derechos humanos violados por todos lados y con el presidente que hace 33 años que está en el poder. Roberto Urquiza, ¿por qué no le dan el 82% a todos o si no que se lo saquen a los jueces diplomáticos? Bueno, este es un tema que ha aparecido y uno no sabe bien si es un tema profundo o son divertimentos que se instalan, porque estos son consecuencias de fallos judiciales. Entonces, cada tanto se instala. Vamos a ir rápido, poner la señal de que estamos terminando. Irene Palermo, ¿el viaje a Angola es por las cosechadoras que ya enviaron o es por turismo? Dejen de robar. Y Graciela de Ituzaingó, ¿cómo se explica ahora la confianza que le dio el 54%? ¿Cómo sigue esto? Está complicada la cosa, ¿no? Así es, absolutamente. Pero yo me quedo con tu expectativa, con tu claro planteo de que la Argentina cambió estructuralmente. Absoluta, cambió estructuralmente en el momento que el mundo cambiaba. Y además, si me permitís una aclaración, descarto la utilización de las categorías del optimismo o del pesimismo para el análisis político, estratégico o económico. Lo que hay que ver es la realidad de los hechos tal como se manifiesta. Muchísimas gracias. Antes de irte me vas a dedicar Pero por favor, libro, va a ser un gusto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los esperamos el miércoles que viene.